estoy aquí para que él pare esa locura que él tiene en su mente y es entregar a su sobrina al departamento de niños. ¿Por qué él la quiere entregar? Porque él dice que no estamos preparados para ser padres. Porque yo no me casé contigo para tener hijos. Es que esa niña para mí significa todo, doctora. Que él quiere entregar la niña a padres que nosotros ni siquiera no conocemos. podemos, yo no quiero tener una niña. Me duele mucho tomar esa decisión, pero yo, doctora, no nací para tener hijos, doctora. ¿Y no la quieres? Él es profesor de mi colegio. Yo soy dueña de un colegio cristiano. Él se dedica a bailar en un club nocturno para hombres en un tubo, desnudo. Yo trabajo haciendo algo artístico. ¿Cómo le explico eso a mis niños? ¿Tú eres cristiano? Yo soy cristiano. ¿Estás implicando que porque el señor sea gay va a sexualmente molestar a un estudiante? Yo no sé. ¿Se puede presentar? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito acaso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor español Carlos Ruiz Zafón dijo: es triste, pero cierto, no todo adulto está listo para ser padre. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, no nos queda otra que recibir el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Tanto amor, tanto cariño y tirar todo a la basura. No, así no es. Esta responsabilidad hasta aquí llegó. De hoy no paso. Esto no es saludable ni para ti ni para ella. Buenas tardes. Buenas tardes. Michael, usted es el demandante del caso. Así es. Descríbeme quién es Anthony, por qué lo demandas y qué pides para resolver este conflicto. Muy buenas tardes, doctora. Yo estoy aquí porque yo estoy demandando a mi pareja, Anthony. Tenemos una relación de hace 5 años, somos casados, nos casamos en Nueva York. Y estoy aquí para que él pare esa locura que él tiene en su mente y es entregar a su sobrina al departamento de niños. ¿Y por qué? Porque él dice que no estamos listos para tener una niña con nosotros. Bueno, pero explícame cómo esta niña está con usted. Ok, yo le voy a explicar lo que está pasando. A ver. Una tarde yo llego a la casa de trabajo y veo a la niña, a la sobrina de él, en la casa. Yo antes ya iba, pero siempre por algunas horas. Pero veo una maleta arriba de la mesa. Yo le pregunto a él qué estaba pasando. Él me lleva al baño y me explica que la hermana de él tiene que viajar de emergencia a República Dominicana y que la niña tiene que quedarse con nosotros por una semana. Ok. A mí me pareció un poquito, como no muy buena la idea, porque yo mismo no tenía tiempo de tener esa niña en la casa, porque trabajábamos en horarios diferentes. Yo nunca he tenido un niño en mi casa. Pero yo acepté, porque era por una semana y porque su hermana nos apoyó mucho en muchos momentos. Ok. Pero pasó la semana, la niña lloraba todos los días, preguntaba por la mamá, no comía, estaba durmiendo en un mueble en la sala. Y yo le digo, Anthony, la hermana tuya, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pasó una semana, pasó otra, hasta que pasó un mes. Y la mamá nunca recogió a la niña en la casa. Nunca. ¿Se la tragó la tierra? mamá? No sabemos. No sabemos qué pasó con la mamá. El punto está en que yo lo enfrento y le digo, oye, ha pasado un mes, la niña se está quejando. ¿Dónde está la mamá? Él me dice a mí, óyeme, tú y yo somos una pareja, tenemos 5 años juntos. Entonces, tú o me apoyas o tú te vas de la casa. Porque tú tienes que apoyarme, porque esa es mi sobrina, esa es mi hermana. Claro. Yo me molesto con él, discutimos un poco, salgo para afuera a tomar un poquito de aire. Discutimos, no, me brincaste encima. Salimos para afuera, yo salí para afuera, perdón, a tomar un poquito de aire, analizo las cosas y digo, él es mi pareja, tenemos 5 años de relación, somos casados, esa es su sobrina, vamos a apoyarlo hasta que aparezca su mamá, porque no puede ser que nunca aparezca.
Yo voy al otro día de compra, le compro ropa a la niña, le compro una cama de aire para que esté cómoda. Y todo hasta ahí estaba bien. Hasta que pasó 1 año y 3 meses. 1 año y 3 meses que no, la mamá no ha aparecido. Así es, doctora. Pasó 1 año y 3 meses. Pero las cosas no pararon ahí. Un día la niña, cumpleaños, salimos con ella a un restaurante. En el restaurante le cantamos cumpleaños feliz, le llevamos un bizcocho. Doctora, ese momento para mí fue un momento muy importante. Porque todo lo que yo pensé cambió. Esa niña para mí significa todo, doctora. Todo, todo, todo. Y yo no quiero que él entregue a esa niña al departamento. ¿Pero por qué él la quiere entregar? Porque él dice que no estamos preparados para ser padres. Porque yo no me casé contigo para tener hijos. Es que, doctora, nosotros, ok, no nos casamos para tener hijos, pero si está la niña allá ahí, la niña es feliz con nosotros, por su mamá no pregunta. La niña... Ya ni Ella no pregunta sabe, por la todavía mamá. tiene 4 Ok, años. dime una cosa, esta niña, el papá de esta niña, no sé, no se sabe. no. No se sabe quién es el papá. Mi hermana apareció un día embarazada y yo como su hermano no le cuestioné quién la Nada. embarazó ni nada. Ok. Y él O sea, parece que nunca le ha apareció interesado. un padre Nunca nadie parece reclamando interesado. la paternidad de esa niña. Nunca, nunca. Ok. Yo he sido como su padre en este año y medio. No, yo ¿Ustedes sí. económicamente pueden...? Sí, claro. doctora. No, ¿Pueden lidiar trabajamos con mucho, esta niña? doctora. Claro Trabajamos que sí, mucho. doctora, porque yo mismo me he esforzado al triple. Yo trabajo 7 días a la semana después que la niña estaba con nosotros, porque vivíamos en un Eso es apartamento parte de pequeño. por qué yo no puedo tener un vivíamos hijo, en yo no puedo apartamento vivir tanto pequeño. sacrificado. ¿Qué yo hice? Busqué la manera, le dije a la jefa mía, oye, dame un par de días más en el trabajo, porque tengo algunos compromisos, y busqué un apartamento más grande, pagué un depósito, le compré, le amueblé su cuarto, la niña tiene su cuarto, tiene su computadora ahí, la niña es feliz con nosotros. doctora. ¿Te has encariñado Mucho. con esa niña como si fuera su padre? Demasiado. Ok, perfecto. Bueno, Anthony, Buenas tardes, doctora. ¿qué pasa? Doctora, él lo pinta de una forma muy bonita, realmente. Yo agradezco mucho que él quiera a la niña mucho. Él le ha demostrado mucho cariño, porque el sentimiento le ha nacido y realmente también por mí. Pero las cosas no son así, doctora. Yo me casé con él hace 3 años y nunca en los planes que hicimos cuando estábamos conociéndonos, cuando empezamos la relación, fue tener hijos. Si hubiese sido así, lo planeamos anteriormente y no estamos pasando por Las esto. cosas pasan. Pero no es que pasan. Yo contigo me casé para vivir, para viajar, para poder comprar una casa, para Todo poder eso tener un puede negocio. pasar en un No para momento. tener hijos. No todo el mundo puede tener hijos. Anthony, pero la vida no es lo que uno planea, es lo Pero que te es- sucede. no es lo que uno planea, pero es lo que uno La vida es lo quiere. que te sucede, no es Pero lo que yo tú puedo cambiar lo que yo planeas. quiero. Puede suceder eso, si yo no lo quiero, yo hago lo que estoy haciendo. Ok, Quiero pero- entregar ok, la ciudad. ok, vamos a hablar esto. La niña lleva 1 año, 3 meses con ustedes. Se han encariñado, se han Sí. hecho esfuerzos para agrandar el espacio donde viven, para hacerla sentir bien. Ella ya ni habla ni pregunta por su mamá, que es normal. Una niña pequeña no la ve, pues se le va a olvidar. ¿Por qué tú la quieres? ¿Cómo tú te puedes Doctora, despegar de un Me ser duele que... mucho tomar esa decisión, pero yo, doctora, no nací para tener hijos, doctora. ¿Por qué? Porque no me interesa. No todo el mundo nació para ser padre, no todas las madres nacieron para Bueno, tener yo hijos. estoy de acuerdo contigo, pero cuando nos vemos forzados a hacerlo, y es un ser pues especial nadie para me nosotros. puede obligar a tener un hijo. Nadie, absolutamente nadie. no te Si da- fuera biológicamente mío, sí estoy obligado a mantenerlo. Pero si no es mío, Pero es que- yo hago lo que creo que corresponde. Pero es tu y lo más saludable para la sobrinita. niña también, doctora. Porque nuestro hogar no es saludable para esa niña, para darle educación. ¿Por qué no es qué? saludable? Porque los pleitos que vimos día a día, Todos los días los peleando, el matrimonios estrés. tienen discusión, doctora. No, pero toda la tú gente te pasas. pelea. Todos los días vivo con el estrés de que trabaja mucho, de que no duerme, que tiene que cuidar a la niña, lo tiene todo el tiempo agresivo. Siempre vivimos peleando, discutiendo, siempre es un... Eso es mentira. Un Nosotros desastre en la tenemos, casa. tenemos pelea como cualquier pareja, doctora. Doctora, eso el no es punto normal, de está verdad en que que no, esa please. niña, doctora, Please. aquí lo que importa Di la es... verdad, tú peleas muchísimo. Está bien, yo brincando, peleo, peleando ok, yo encima peleo. de la niña, doctora, que eso ¿Sabe no por se qué yo debe. peleo? Pelea encima de la niña conmigo. No, yo peleo, doctora. Por favor. Porque él quiere entregar la niña a padres que nosotros ni Que siquiera no conocemos. podemos, yo no quiero tener Donde una esa niña, yo no la quiero, ya lamentablemente se ha me encariñado duele, con pero no hay a nosotros, quien doctora. dársela. Pues yo entiendo que si le entrego la ciudad, le van a encontrar una familia que la quiera, que le brinde pero amor, nosotros que le somos brinde la un hogar educación que ella perfecto merece, para que yo ella. no puedo. Estamos trabajando 8 y 10 horas al día. Doctora, yo soy chef, yo trabajo en la tarde y termino en la madrugada, llego, descanso 2 horas y antes de descansar tengo que dormir la niña por 1 hora, porque la niña no se ha dormido todavía. ¿Y no la quieres? Yo la quiero, doctora, pero yo no, Si la quisiera, yo no quiero. Si tú la, yo que acepté si la tú la- responsabilidad. oye, si tú la por donde quisieras, voy, tú no 1 hicieras año y eso. 3 meses. Si tú la Pero quisieras, yo tú no hicieras puedo eso. aguantar la Ese es el responsabilidad punto toda aquí. la vida. Yo puedo aguantar hasta donde aguanté ahora, yo no puedo más, doctora. Para mí, yo entiendo que hay que entregar a la ciudad. Y otra cosa, doctora,
él, hay cosas que usted no sabe de él. Él, cuando nos conocimos al principio, se murió su abuelo en República Dominicana, él entró en una depresión muy fuerte. Él entró que se daba golpe él mismo, se sentía culpable por la muerte de su abuelo. Y yo lo vi preocupado, luché con él, lo traté de sacar de esa depresión y lo llevé a unos especialistas y lo trataron, le diagnosticaron con esquizoafectivo. Eso es como una especie de bipolaridad. O sea, yo estoy loco ahora. No es que tú estás loco, pero es la verdad. O sea, tú estás diagnosticado por un médico como esquizoafectivo. Yo soy un loco ahora. Ok, un momentito. No, espérate. Doctor, y una niña no puede... Eso no es un lugar saludable. Espérate, déjame hacer un corto receso. Cuando regresemos, tú dime cómo afecta el esquizoafectivo a esta situación. O sea, ¿cómo tú ves y qué episodios él ha tenido? De todo, doctora. Bueno, no, me lo dices después del receso. ¿Alguien trajo testigos? No. Nadie. Continuamos después de este corto receso. ¿La niña vino? Sí. Qué bien, ok. Yo me he encargado de que esa niña viva como una reina, doctora, Please. en esa casa. Matándote en un trabajo. No importa. ¿Qué has venido a decirme? Vengo a llevarme a mi hermana a República Dominicana. ¿Qué? Ah, pues tú estás como loco. No, please. ¿Tú los quieres a ellos? Mucho. ¿A quién quieres más? Caso cerrado. Perfecto. Doctor, no le he terminado de explicar lo de su enfermedad. Dale. El esquizoafectivo, o sea, él es como una especie de bipolaridad, cambia de temperamento fácilmente a través del estrés o de cualquier